Josué, el guerrero divinamente elegido para desatar milagros y cumplir el sagrado plan de Dios en el tercer año de Joacim, rey de Judá, el pueblo de Israel se hallaba en las áridas extensiones del desierto de Sin, ansioso por cumplir las promesas de Yahvé, su Dios. En medio del polvo y el clamor por la tierra prometida, un joven, Josué, hijo de Nan de la tribu de Efraín, se destacaba entre los israelitas. Desde pequeño había escuchado las historias de los patriarcas y su corazón ardía con la anticipación de cumplir la voluntad del Dios Altísimo. Mientras la nube que guiaba al pueblo se posaba sobre ellos cada atardecer, la esperanza y el desafío llenaban el aire. Un día, al caer la tarde, el Señor hizo llamado a Josué: esfuérzate y sé valiente, porque tú harás heredar a este pueblo la tierra que juré a sus padres que les daría. En ese instante, el peso del llamado se posó sobre sus hombros. La voz divina resonó en su interior como el eco de la eternidad, impregnando su ser de una sacudida de poder. Mientras el pueblo alababa y lloraba, un aire de expectativa llenaba el campamento. Las trompetas sonaban, retumbando el mensaje de la guerra que se avecinaba y la inminente conquista de Jericó. Esta ciudad, famosa por sus altas murallas, representaba no solo una prueba de fuerza, sino un verdadero desafío a la fe de los israelitas. Pero en el corazón de Josué se encendía una llama de convicción que no podría ser apagada. Sin embargo, un susurro oscuro se acercaba: la traición de Acán había desobedecido el mandamiento del Señor, tomando tesoros malditos. La unidad en el campamento era vital, y el pecado oculto amenazaba con desatar el juicio divino. La preocupación llegó a los corazones de los líderes, y Josué, líder elegido por Dios, se postró en oración, suplicando dirección ante el dilema que afligía a su pueblo. Su espíritu estaba dividido entre el deseo de avanzar en la guerra y el temor de que un acto tan vil pudiera traer la ira de Yahvé sobre ellos. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesite escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Con cada oración, el súplica de Josué se elevaba. Finalmente, el Señor rompió el silencio, indicando que había pecado en Israel. La valentía y determinación dentro de Josué enfrentaban la dura realidad de que no podían proceder sin confesar el pecado oculto. Así, mientras el pueblo esperaba con ansias la conquista, el futuro de Israel dependía de la fiel obediencia a la voz de Dios. Los ecos de Jericó, con sus muros imponentes y temibles, resonaban en la mente de Josué. La tarde caía mientras el destino del pueblo pendía de un hilo. La próxima victoria o derrota estaba condicionada, no solo por las espadas en mano, sino por la pureza de sus corazones ante el Señor. ¿Conseguiría Josué mantener la fe suficiente para guiar a Israel hacia su prometido destino? Todo lo que habían esperado, cada una de las promesas ratificadas, estaban sobre el umbral de ser cumplidas o destruidas por la desobediencia. El tiempo de la verdad se acercaba mientras la historia divina aguardaba su desenlace. A la mañana siguiente, el sol se alzaba sobre el desierto, iluminando el campamento con una luz dorada que prometía un nuevo día. Josué, hijo de Nan, se levantó temprano, su corazón latiendo con fuerza por la responsabilidad que llevaba. Con su rostro aún inclinado en oración, buscaba la claridad del Señor. Las palabras del Altísimo resonaban en su mente: esfuérzate y sé valiente. En su angustia, convocó a los príncipes de Israel. Mientras se reunían, el ambiente se impregnaba de un silencio reverente. Los ojos de Josué, posiblemente llenos de fervor, escudriñaban los rostros de sus compatriotas. Cada uno de ellos era parte del pacto de Dios, ellos eran portadores de la herencia prometida. Escuchad, hijos de Israel, comenzó con firmeza: el Señor ha hablado, hay un pecado en medio de nuestro pueblo. Hasta que éste sea quitado, no podremos avanzar hacia la victoria que se nos ha prometido. Las miradas se encontraban confundidas y temerosas, sintiendo el peso de la inminente confrontación.
Por el pueblo debe caminar el primero, continuó, habrá tribus que se presenten ante nosotros, y en esta prueba de fe, necesitaremos un corazón genuino. Así, la reunión se fue llenando de murmullos inquietos mientras la realidad del pecado comenzaba a calar. Josué, con gran determinación, hizo un llamado a cada tribu, hasta que todas se alinearon en el frente del campamento. El corazón de Josué latía intensamente mientras iba llamando a cada uno por sus nombres. Judá fue la primera en acercarse, y con el poder de la palabra de Dios, cada nombre resonó como un trueno ante el pueblo temeroso. Finalmente, cuando la suerte cayó sobre la casa de Zabdiel, los ojos de Acán, el hombre culpable, se encontraron con los de su líder. Una sacudida brusca le recorrió, ya no podía huir. La verdad, como un rayo, atravesó el aire del desierto. Yo he pecado contra Dios, admitió Acán con voz quebrada, tomé del anatema lo que no debía tomar. Josué, con su corazón pesado, reconoció la gran gravitación de su nuevo rol. Has traído el desagrado del Señor sobre nosotros, dijo, mientras el pueblo enmudecía en una angustia sagrada. Tu pecado ha costado vidas. Con la decisión clara en su palabra, el pueblo debía tomar medidas drásticas. El juicio había de implementarse, y la consagración de Israel dependía de ello. Las tropas rodearon el campamento de Acán, y la gravedad de sus acciones quedó expuesta ante los ojos de todos. El sacrificio se volvió inevitable, pero la lección estaba clara, solo aquellos que se purificaran podrían ver las promesas en la tierra prometida. Mientras los ecos de la justicia resonaban, la esperanza brilló por un instante. ¿Sería acaso que ante la severidad de Dios siempre hay lugar para el perdón? En el alma de Josué, una chispa nacía. Pasaron momentos y oraciones en silencio, pues cada israelita anhelaba reconciliarse con su Dios. Después de que el juicio se consumó, la nube de la gloria de Yahvé descendió sobre el campamento, trayendo consigo un aire de renovación. Parecía un recordatorio de que la fidelidad de Dios jamás se desvanecería. Ahora, levantémonos y vamos a Jericó, dijo Josué, con la voz resonando llena de autoridad. Un nuevo aliento de fe creció en el pueblo. La victoria se acercaba, y el corazón de Israel estaba unido de nuevo. Lo que aún no sabían, sin embargo, era que la estrategia de la guerra no sería ninguna de las esperadas. A medida que se acercaban a los muros de Jericó, se abrirían caminos aún más grandes e insólitos que sus corazones habían podido soñar. Así se sellaba un pacto de fe travieso, uno que llevaría a Israel a una batalla que desataría el destino sobre las ciudades, donde la gloria de Dios sería revelada. ¿Aceptaría Dios otra vez los sacrificios que su pueblo traía a sus pies? La voz clara que retumbaba en el corazón de Josué aseguraba que el misterio de un nuevo camino estaba por ser descubierto, envolviendo al pueblo en asombro y expectativa. Al avanzar el pueblo hacia Jericó, la atmósfera se tornaba densa de expectativa y reverencia. Josué, liderando a los israelitas, se detuvo a observar la imponente muralla de la ciudad, una fortaleza de piedras que se erguía desafiante ante ellos. Mirando aquellos altos muros, su corazón vibraba, recordando las promesas dadas a Moisés y a Abraham, aquellos que habían precedido incluso su liderazgo. Mirad, dijo a su gente. El Señor ha entregado esta ciudad en nuestras manos, pero no será por nuestra fuerza o estrategia, sino por su gran poder. Escucharéis lo que el Señor ordena, y nuestra obediencia nos llevará a la victoria. Mientras hablaba, el profundo eco de su voz resonaba en las almas de los hombres y mujeres que lo rodeaban. A medida que la noche caía, el pueblo quedó reunido en oración, sus rostros iluminados por la luz titilante de las antorchas que llevaban consigo. La oración ascendía como incienso, buscando el favor del Dios de los ejércitos. Esa noche, mientras Josué meditaba, el Señor se le apareció. Josué, mira, me estás buscando. Escucha la instrucción que te doy, rodearás esta ciudad con todos los hombres de guerra, y rodearás la ciudad una vez cada día durante 6 días. Y el 7º día, rodearás la ciudad 7 veces, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y entonces, el pueblo gritará. Josué escuchó con reverencia, sintiendo la grandeza de la tarea. ¿Cómo podría una simple marcha hacer caer esos muros?, pensó, pero en su corazón sabía que la soberanía de Dios no se limitaba a la razón humana. En ese momento, una profunda convicción lo llenó, este era un acto de fe,
una declaración de adoración y un testimonio al mundo de que el Dios de Israel era supremo sobre todas las cosas. Al amanecer del primer día, Josué reunió al pueblo, compartiendo la revelación divina. Esto no se trata de nosotros, sino de la gloria del Señor. Marcharemos, no como guerreros, sino como adoradores. Y así, el pueblo partió en silencio, caminando alrededor de la ciudad, mientras los sacerdotes llevaban el arca del pacto. Los días se sucedieron en la misma rutina, cada paso rodeando la ciudad un acto de obediencia, cada día un símbolo de fe. Pero, ¿cuánto aguantará el pueblo sin ver el fruto de su esfuerzo? Algunos comenzaron a titubear, cuestionando si su perseverancia merecía tal sacrificio. Sin embargo, en medio del silencio, la voz del Señor resonó en el corazón de Josué: no temas, pues tengo un plan más allá de lo que podéis comprender. Llegó finalmente el séptimo día. Las primeras luces del alba anunciaban un día de gloria. Josué ordenó que el pueblo marchara de nuevo, esta vez con un nuevo fervor. 7 veces rodearon la ciudad, y el aire se impregnó de anticipación. Al final de la séptima vuelta, los sacerdotes tocaron las bocinas con un sonido estridente que atravesó el silencio. El grito de guerra se alzó como un clamor de adoración, resonando en los cielos. En ese momento, los muros de Jericó comenzaron a temblar, los cimientos se sacudían bajo el poder de la fe colectiva. Con un estruendo, los muros cayeron, y los israelitas, como un río desbordante, se lanzaron a la ciudad. El pueblo vio cómo la mano de Dios se movía de forma poderosa. Así, no solo se cumplía una promesa, sino que se revelaba la gloria del Señor ante toda nación. Dios había utilizado un medio inesperado para realizar su plan. A la vista de la victoria, una pregunta ahonda en el corazón de Josué y de todos los que estaban allí: ¿qué otras maravillas realizaría el Señor, mostrando su poder a través de un pueblo que se humilla en obediencia? El eco de un nuevo misterio empezaba a acechar en el horizonte, donde el propósito divino se entrelazaba con la historia de Israel. El camino aún guardaba secretos que estaban por ser revelados, y la historia de esta conquista prometía ser solo el comienzo de mucho más. Al entrar en Jericó, el pueblo de Israel sintió un asombro reverente por la poderosa intervención de Dios. Cada israelita, desde los más jóvenes hasta los ancianos, era consciente de que esta victoria no era meramente fruto de sus esfuerzos, sino un acto soberano del Altísimo. Josué, con el arca del pacto aún brillando entre ellos, condujo a su pueblo hacia el centro de la ciudad, donde los ecos de su victoria resonaban como un canto profundo en el corazón de los hombres. La tierra que el Señor nos prometió ha comenzado a cumplirse ante nuestros ojos, exclamó Josué, su voz llenando el aire. Esta conquista marca el inicio de nuestra herencia, el cumplimiento de la promesa que Dios selló con nuestros antepasados. Sin embargo, en medio del júbilo, Josué sentía una inquietud en su espíritu. Mientras el pueblo celebraba, él se apartó un momento para buscar la dirección del Señor. En su corazón, entendía que cada victoria traía consigo responsabilidades y peligros. Sabía que el dominio de la tierra ofrecía no solo oportunidades, sino también la necesidad de mantenerse firme en su pacto con Dios y en su fidelidad. Mientras oraba, una nueva revelación emergió ante él, como un claro amanecer tras una noche oscura. El Señor habló con firmeza: Josué, esta tierra está llena de ídolos y corrupciones. La obediencia no será solo al entrar, sino incluso en el después de una victoria como esta. Tu pueblo debe permanecer separado de las prácticas de estas naciones, pues la fidelidad será la clave de su permanencia. Cuando Josué descendió de su lugar de plegaria, sus ojos se encontraron con los de su pueblo, llenos de expectación. Hermanos, la victoria es nuestra, pero escuchen bien, el camino que hemos de seguir ahora es crucial. No debemos permitir que lo que hemos conquistado nos convierta en lo que Dios aborrece. Guardemos nuestros corazones e historias por el camino del Señor. Al día siguiente, mientras el pueblo comenzaba a explorar la ciudad, Josué eligió a 2 espías, los mismos que habían acompañado a Caleb y a él en su misión previa. Id y explorad la tierra que está por delante de nosotros, y traedme un informe sobre lo que hay en la ciudad que debemos conquistar a continuación, les encomendó. Los espías se adentraron en los rincones de Jericó, sintiendo la sombra que aún sobrevolaba el lugar. Sus corazones estaban inquietos, no solo por la historia reciente de sus victorias, sino por la represalia que podría venir de aquellos a los que la derrota había tomado por sorpresa.
La ciudad, aunque en ruinas, contenía secretos y peligros que no se habían vislumbrado en la conquista. En su regreso, los espías trajeron historias sobre un pueblo asustado y confuso. El poder de Israel se había esparcido como un fuego ardiente entre las naciones cercanas, sembrando tanto terror como admiración. Un mensaje urgente comenzó a surgir, era momento de prepararse para lo que vendría. Mientras tanto, una hebrea llamada Rahab, quien había escondido a los espías en su hogar, se enfrentó a una decisión crítica. En su corazón, había escuchado de la gloria del Dios de Israel y sabía que su salvación dependía de un acto audaz. Si él ha destruido a Jericó, murmuró, ¿qué podría hacer su mano con mi vida? Su mirada fija en el horizonte, sabía que el momento de elegir estaba cerca. En este nuevo capítulo, el futuro aún permanecía entrelazado con el destino de Israel. A medida que el pueblo se adentraba a conquistar la tierra prometida, las palabras del Señor resonaban en el aire: todo lo que emprendáis en mi nombre, será prosperado. Así, el eco de un nuevo misterio se despertaba en sus corazones, recordándoles que el viaje apenas comenzaba y que la revelación divina todavía aguardaba. ¿Qué más haría Dios para mostrar su grandeza y su gracia en este camino de conquista? A la sombra de la conquista, la historia de la redención empezaba a desvelarse, y los hilos del plan soberano de Dios se tejían más intrincadamente en el pueblo que había elegido. Mientras el sol nacía sobre la tierra prometida, un aire de expectación impregnaba cada rincón de Israel. Josué, al sentir el aliento fresco de la mañana, reunió a su pueblo. Hoy, proclamó, seremos testigos de nuevas maravillas del Señor. Jericó ha caído, pero es solo el principio. Los cananeos que resisten están atemorizados, y nuestra fe será nuestra espada en la próxima batalla. El pueblo, ansioso por avanzar, escuchó cada palabra de su líder. Sin embargo, Josué, buscando la guía divina, sabía que la siguiente ciudad, Ai, se alzaba en su camino. Antes de partir, el sacerdote Eleazar acercó el arca del pacto, símbolo de la presencia del Altísimo. La luz que emanaba de ella iluminaba la determinación del pueblo, aportando confianza en sus corazones, y así, Josué envió a sus espías de regreso a la tierra, esta vez hacia Ai. Sus corazones latían con fuerza al enfrentar la tarea. Sin embargo, los espías regresaron con un informe que transformaría el ánimo de la marcha. No es una ciudad grande, aseveraron, ni su gente es numerosa. Con pocos hombres, podremos conquistarlos fácilmente. La confianza en la victoria crecía entre los israelitas. Pero Josué, con la sabiduría que le dio el Señor, decidió enviar a un contingente menor. Sin embargo, no podía dejar de sentir un leve presagio. Nosotros estamos marchando bajo la bendición de Dios, pero recordemos sus advertencias. Meditó en silencio, consciente de la importancia de la obediencia. Cuando el pueblo se preparó para ascender a Ai, Rahab, la mujer de fe, observó desde su ventana cómo una feroz transformación sobrevenía a las tierras cananeas. Desde su corazón, surgía un clamor por salvación. El Dios de Israel es poderoso, murmuró, y mi casa será su hogar si esto es lo que debo hacer. La batalla contra Ai comenzó con ímpetu, pero lo que parecía ser una victoria inminente se tornó en desastre inesperado. A medida que los israelitas descendieron, encontraron resistencia feroz en la ciudad. Los hombres de Ai, fortalecidos por una confianza recién descubierta, derrotaron a los guerreros israelitas. Desconcertados, Josué y los ancianos se postraron en la tierra, cubriendo sus rostros en polvo y lamento. ¿Por qué, Señor, hemos caído ante un enemigo tan pequeño?, clamó Josué lleno de angustia. La voz del Señor resonó firme entre el polvo. Israel ha pecado, dijo. Han quebrantado el pacto que les ordené. Un hombre entre ellos ha tomado tesoros de Jericó, y eso ha traído maldición sobre el pueblo. La revelación fue como un rayo en su interior, y Josué comprendió que la desobediencia traía consecuencias, incluso luego de victorias gloriosas. Con renovado fervor y tristeza, Josué convocó a la congregación y, tras revelar el pecado de Acán, quien había escondido un manto babilónico y dinero de la batalla, el pueblo sintió la gravedad del asunto. Todos reconocieron la necesidad de volver al camino de Dios y atender su llamado de santidad. A medida que Acán confesaba, las lágrimas de arrepentimiento y la súplica de los israelitas subían hacia el cielo. Entonces el Señor, en su misericordia, prometió restaurar lo que se había perdido. Después de que purifiquéis el campamento,
ordenó, volveré a estar con vosotros en la batalla. En el corazón de Josué renació la esperanza, con Dios a nuestro lado, no hay fortaleza que pueda resistirnos. Así, la historia se tornaba más profunda y compleja. La conquista de Ai sería una lección de obediencia y arrepentimiento, evidenciando el profundo amor y la justicia del Señor. Todo se encontraba entrelazado en el plan glorioso de redención y propósito. En medio de la adversidad, la fidelidad de Dios nunca fallaba, preparando a su pueblo para el triunfo final. En ese momento, la promesa divina resonó nuevamente en sus corazones. Con cada prueba, habrá victoria. Donde hay arrepentimiento, hay redención. La trama del plan soberano de Dios, como un tejido complejo, comenzaba a revelarse aún más, dejando a todos con la expectación de su gran propósito. ¿Cómo cambiaría esta experiencia la vida y la fe de Israel mientras avanzaban hacia la tierra prometida? Los ecos de las palabras del Señor resonaban en sus corazones, sembrando anticipación por lo que estaba por venir. La luz del día se hizo cada vez más intensa sobre el campamento israelita, donde los corazones aún estaban abatidos por la reciente derrota. Josué, consciente del poder de la restauración, decidió convocar al pueblo de Israel nuevamente. «Escuchad», dijo con voz firme, «el Señor nos ha mostrado su camino». La purificación que se requiere no es solo de la impureza física, sino de nuestro espíritu. ¿Estamos dispuestos a apartarnos del pecado y recibir su perdón? El pueblo se reunió con solemnidad alrededor de la tienda de reunión, sus rostros reflejando una mezcla de temor y esperanza. Cada uno sabía que la restauración requería un compromiso total con Dios. Las palabras del Señor aún resonaban en su interior: «Cuando purifiquéis el campamento, volveré a estar con vosotros en la batalla». Mientras tanto, Acán, atormentado por su delito, sintió el peso del pecado sobre sus hombros. Con lágrimas en sus ojos, se acercó al pueblo. «Yo he pecado contra el Señor», confesó con voz temblorosa. «Tomé un manto babilónico y 200 siclos de plata, por mi avaricia, he traído la maldición sobre nosotros». Su confesión se disolvió como un eco en el aire, y una sensación de derrota y dolor recorrió la multitud. Eleazar, el sacerdote, miró a Acán con compasión, pero también con gravedad. La obra de la restauración es un camino que debemos tomar todos juntos. Si deseamos ver las glorias del Altísimo, debemos primero despojarnos del mal que habita en medio nuestro. Josué, apoyándose en la narrativa de la historia sagrada, recordó al pueblo la importancia del sacrificio y la expiación de los pecados. Entonces, siguiendo las instrucciones de Dios, condujo a Acán junto al arca del pacto. Este acto es un símbolo de nuestra reconciliación. Al apartar del medio nuestro lo que ha contaminado nuestra comunión con Dios, Él volverá a guiarnos. El pueblo guardó silencio mientras el castigo se cumplía, y Acán fue apedreado junto a su familia, como un recordatorio sombrío de la gravedad del pecado. La acción, a pesar de su dureza, abrió la puerta a la misericordia de Dios, y sobre el campamento se percibió una atmósfera de heavy realeza divina, que pronto llevaría a la esperanza renovada. «Así será, pueblo de Israel», declaró Josué, «cuando un hombre o mujer se aparta del mal y busca a Dios con todo su corazón, Él perdona y sana la tierra». No solo Él perdona, sino que también restaura nuestras fuerzas para la misión que nos ha encomendado. Con renovada fe, el pueblo se preparó para volver a levantarse. Poco a poco, la confianza crecía entre ellos. «Mañana», dijo Josué con resolución, «regresaremos a Ai, y será un testimonio del poder del Señor en medio de su pueblo». Las palabras se elevaron, llenando el aire con la certeza de que la victoria estaba al alcance. Esa noche, mientras descansaban, diferentes familias comenzaron a compartir historias de su fe y la fidelidad de Dios en sus vidas. Las llamas de las hogueras danzaban al ritmo de sus palabras, y la inhalación de una nueva unidad comenzó a formarse entre la multitud. La conversación giraba desde individuos buscando el perdón hasta narraciones sobre la grandeza de Dios. Más allá de la seguridad del campamento, el miedo empezaba a crecer en Ai. Sus habitantes, asustados por los rumores de la derrota israelita, no comprendían que la fe y el arrepentimiento del pueblo de Dios eran más poderosos que cualquier espada. Mientras la noche avanzaba, el Señor impartió a Josué una estrategia divina. «Levanta tu vista hacia el norte, y verás mi mano sobre tus enemigos. Al amanecer, transformaré el temor en victoria,
pues mis promesas son ciertas y no fallan. Así, en el silencio de la noche, el canto del pueblo resonó firme dirigiéndose hacia el trono de Dios. Danos la victoria, oh Señor, y abrirás el camino hacia la tierra prometida. Con cada latido de fe, los corazones se llenaban de anticipación. El amanecer traería oportunidades, pero también desafíos que probarían la disposición del pueblo para seguir a Dios. La revelación ferviente en sus corazones indicaba que la historia de Israel aún no había terminado, su destino, tejido por el mismo Dios, aguardaba su cumplimiento. Así, el plan soberano de Dios para su pueblo pronto se manifestaría de maneras que jamás podrían haber imaginado. ¿Qué asombrosas maravillas aguardaban en la próxima batalla, mientras el pueblo avanzaba hacia lo desconocido? Al despuntar el alba, la luz del día reveló un nuevo horizonte para el pueblo de Israel. Entre las sombras de la mañana, los guerreros se levantaron con determinación. Josué los reunió nuevamente, su mirada firme y su voz resonante al hablar: hermanos, hoy es el día que el Señor ha hecho. En su nombre marcharemos contra Ai y veremos el poder de nuestra fe manifestarse. Mientras las familias se preparaban, un profundo resplandor de esperanza iluminaba sus corazones. Cada uno recordaba las maravillas que Dios había realizado, desde la salida de Egipto hasta los muros de Jericó que cayeron a su son. La atmósfera era eléctrica, el viento susurraba promesas de victoria. En Ai, los habitantes despertaban en medio de una incertidumbre creciente. Su orgullo les había llevado a creer que la victoria sobre Israel era segura, pero los rumores sobre la confesión de Acán habían sembrado la confusión. ¿Qué pueden hacer contra nosotros estos hebreos si han sido derrotados?, murmuraban, sin saber que Dios ya estaba urdiendo su estrategia. Josué, bajo la guía divina, dividió a sus tropas. Un grupo irá a la ciudad para atraerlos, mientras el otro se esconderá tras la colina. Cuando los hombres de ahí salgan a perseguirnos, la ciudad quedará desprotegida. La estrategia se había trazado en oración, y la confianza en la dirección de Dios era inquebrantable. La batalla comenzó como se había planeado. Los guerreros israelitas iniciaron un simulacro de retirada, provocando que los hombres de ahí los persiguieran con furia, creyendo que la victoria estaba a su alcance. Pero en ese momento, el grupo oculto, fiel a las instrucciones del líder, se lanzó hacia la ciudad desprotegida. Ahora, «Destrúyanla», ordenó un oficial, y la ciudad ardió bajo el fuego de la justicia divina. Josué, viendo desde lejos la señal que Dios le había dado, levantó su lanza hacia el cielo. «Señor, tu grandeza es infinita», clamó en un grito que resonaba con poder. «Desata tu furia sobre nuestros enemigos, porque en ti confiamos». Las llamas se elevaban y el humo formaba columnas en el cielo, una representación visible del juicio de Dios sobre la rebelión. La presión sobre Ai incrementó, y el terror se apoderó de sus moradores al ver su ciudad consumirse en fuego y su ejército desmoronarse ante la resolución israelita. Mientras los israelitas se reunían en torno a la victoria, la euforia llenó sus corazones. Pero de repente, un silencio pesado se cernió sobre la multitud. «Recordad», les advirtió Josué, «la victoria es del Señor, mas debemos ser agradecidos y guardar nuestra entrega al pacto que hemos hecho con Él». Así, sosteniendo el arca del pacto, se acercó al altar. «Hoy, Dios ha respondido nuestras súplicas, y a Él debemos rendirle alabanza». Los cánticos comenzaron a elevarse, y sus voces resonaban con adoración mientras ofrecían sacrificios en agradecimiento, consagrando la tierra a Dios. Pero en medio de toda esta celebración, la voz del Señor llegó a Josué una vez más: «No te olvides, hijo mío, lo que has hecho es solo parte de mis planes más grandes. Existe aún una lección en esta victoria, un mensaje que comunicarás a la futura generación». El corazón de Josué palpitaba de anticipación y curiosidad. «¿Qué más, oh Señor? ¿Cuál es el siguiente paso de tu soberano designio?». Así, la historia de Israel seguía desarrollándose, tejiendo la lucha entre fe y adversidad, mientras el pueblo avanzaba hacia el cumplimiento de las promesas. Este capítulo de su vida sería solo el preludio de algo más grandioso. Los ecos de las victorias clamaban por una revelación que estaba aún por venir. ¿Qué pruebas miraban aún a la vuelta del corner, y cómo el Señor transformaría cada desafío en un testimonio de su poder? Dios guardaba más secretos en su plan soberano que pronto desvelaría en medio de su pueblo amado.
La victoria sobre Ai apenas comenzaba a resonar en el corazón del pueblo de Israel, cuando un nuevo viento de desafío sopló desde el horizonte. Mientras los ecos de adoración se levantaban hacia los cielos, la voz de Josué permanecía fija en la sabiduría del Señor. Con el arca del pacto en manos de los sacerdotes y la determinación en los ojos de sus guerreros, Josué sabía que el camino de su conquista había sido establecido por la mano divina. Reunid al pueblo, ordenó Josué con seriedad, su mirada fija en la distancia donde las tierras de Canaán se extendían. Las promesas del Señor aún nos esperan. No debemos titubear en nuestro avance. Sin embargo, en su espíritu había un ligero estremecimiento. En su corazón resonaban las palabras de Dios, quien le había recordado que el sacrificio y la obediencia eran el camino hacia la plena redención. Mientras el pueblo se congregaba, la atmósfera se tornó sombría y expectante. Había un eco de incertidumbre en la multitud y miradas cautelosas se cruzaban entre las familias. Josué, sintiendo su inquietud, levantó su voz. ¿No es el Dios Altísimo quien nos ha guiado hasta aquí? Él ha derribado muros inquebrantables y ha despojado a nuestros enemigos de su poder. Debemos permanecer unidos, avanzar y ser fieles a nuestro pacto. Pero no todos compartían la misma fe. Una sombra se cernía sobre el pueblo, recordando el pecado de Acán, cuya traición había costado vidas y la pérdida de una batalla. En el fondo de su corazón, habían preguntas inquietantes que acechaban: ¿y si nuestros propios pecados nos ciegan? ¿Y si Dios nos ha abandonado? El Señor, conocedor de las dudas, habló una vez más a Josué. Levanta un altar en el monte Ebal, y allí ofreceréis sacrificios de gratitud. Así recordaréis siempre mi fidelidad a través de las generaciones. La instrucción resonó en el corazón de Josué, quien supo que este acto no solo traería paz, sino que sería un recordatorio visible de la gracia de Dios. Unos días después, el pueblo se reunió al pie de la montaña. La atmósfera era una mezcla de reverencia y temor mientras los sacerdotes comenzaban a realizar los sacrificios. Con cada llama que danzaba, el pueblo se unió en plegaria, reconociendo los caminos del Señor y confesando sus transgresiones. Señor, perdónanos por nuestra incredulidad y renueva en nosotros un espíritu firme. En ese instante de adoración y entrega, algo extraordinario sucedió. El cielo pareció abrirse y una luz brillante iluminó el altar. La voz del Señor resonó: he escuchado vuestras súplicas, y ahora les haré un nuevo juramento: esta tierra será de vosotros y mi pacto se cumplirá sobre aquellos que son fieles. El pueblo estalló en alabanzas, sintiendo el poder de la anhelada promesa una vez más. Pero en el fondo del corazón de Josué, un profundo desafío comenzaba a germinar. Señor, ¿cómo es posible que aún debemos enfrentar más pruebas? ¿No es la victoria sobre Ai un signo de tu mano poderosa? El misterio de lo que estaba por venir seguía envolviendo su mente. Desde las sombras de Canaán, otras naciones se resistían a la llegada de Israel, y Josué sentía el peso de la espada del potencial conflicto inminente. Prepárense, pueblo de Dios, declaró con fervor. Las victorias que hemos logrado son solo el preludio de una batalla mayor. Recordad siempre que el Señor va delante de nosotros. Así, con fe y siervos leales, marcharemos hacia un futuro prometedor, pues lo que está por venir es el cumplimiento del plan eterno de Dios. Mientras hablaba, el viento parecía llevar su voz, extendiéndola hacia un tiempo y un espacio aún desconocidos. Las palabras de advertencia ironizaban en el aire: pronto será revelado el siguiente paso en el gran designio divino. Así, la historia de Israel seguía tejiendo sus hilos en la trama del destino, mientras el pueblo aguardaba con expectativa el accionar soberano de Dios, ansiosos por descubrir cómo su fe superaría los obstáculos que acechaban en el horizonte. La reunión del pueblo al pie del monte Ebal era imponente. Con sus corazones aún vibrando por el asombro de la luz celestial, los israelitas comenzaron a organizarse para el siguiente paso revelado por Dios. Sin embargo, mientras los hombres y mujeres de fe ofrecían sacrificios, la inquietud no desaparecía del todo. Un eco lejano de batalla se sentía en el aire, como un susurro ominoso que incesantemente recordaba a cada uno que, a pesar de haber visto la mano poderosa de Dios, el desafío aún no había concluido. Escuchad, Israel, dijo Josué levantando la voz encima del murmullo. Así como el Señor se ha manifestado en la victoria sobre Ai,
aún así se presentarán enemigos en nuestro camino. La batalla por la tierra prometida no ha terminado. Su mirada se posó sobre el horizonte, donde las tierras de sus adversarios se perfilaban en la distancia, y sucedió que, en ese mismo instante, un mensajero llegó apresurado, deteniéndose ante Josué. «Capitán de Israel», exclamó con agitación. «Los habitantes de Gabaón han oído de nuestra victoria y temen por sus vidas. Ellos han venido a buscarnos para hacer un pacto, pues son conscientes de que no podrán resistirnos». Un murmullo de curiosidad y temor recorrió la multitud. ¿Podía Israel fiarse de aquellos que eran enemigos y ahora llenaban sus corazones de desconfianza? Josué, inmerso en la profunda sabiduría que le había sido otorgada, reflexionó sobre los caminos del Señor. Si el pacto proviene de Dios, habrá misericordia, razonó. Si proviene de la habilidad humana, debemos estar en guardia. De esta manera, el pueblo marchó a la reunión. Al llegar a Gabaón, se presentaron los mensajeros, cubiertos de harapos y polvo, como si hubieran recorrido grandes distancias. «Venimos de una tierra lejana», dijeron, «y hemos oído de los proezas de Israel. No venimos a pelear, sino a hacer un pacto para asegurar nuestras vidas». Josué, con habilidad y discernimiento, les preguntó, «¿Por qué habéis venido en tales condiciones, si sois de una tierra tan lejana?». A medida que los mensajeros respondían, la atmósfera se tensó, y el fuego de la duda llenó el corazón de algunos. Pero la voz del Señor resonó en el espíritu de Josué, dándole certeza de que la estrategia de Dios podía incluir incluso alianzas inusuales. «Si habéis venido en paz», dijo Josué, «jurad ante el nombre del Señor y seréis parte de estos propósitos. Pero debéis saber que, si hay engaño, el juicio del Altísimo caerá sobre vosotros». Los gabanitas, rebosantes de alivio, juraron lealtad. Sin embargo, al regresar a Israel, un espíritu de división comenzó a levantar su voz. Algunos murmullaban sobre la sabiduría elegida, cuestionando el pacto. Dios, en su infinita gracia, habló nuevamente a Josué. «Esta unión no ha sido en vano. De hecho, actuaré a través de este acuerdo para realizar un milagro. Aún hay más por revelar sobre mi gloria. Prepárate, Josué, porque el tiempo se acerca». Con la determinación renovada y la revelación encendida por el Espíritu, Josué se dirigió nuevamente al pueblo. «Así como comenzamos nuestra travesía en obediencia y fe, que así continuemos. No debemos permitir que las dudas nos frenen. Nuestro pacto es con el Señor, y hasta los futuros aliados deben ser incluidos en su plan». A medida que el día se desvanecía, Josué y su pueblo observaban las estrellas brotando en el firmamento, dándose cuenta de que cada estrella era un recordatorio de los pactos de Dios. La sombra de lo desconocido aún se paseaba por los campos de Canaán, y cada corazón palpitaba en anticipación por lo que Dios había reservado. «Pronto, oh pueblo de Israel», exclamó Josué. «El Señor revelará un milagro poderoso en el que su gloria se manifestará como nunca antes. Las batallas venideras serán parte de su plan soberano. Preparaos, porque lo que está por suceder será un testimonio de su fiel cumplimiento de promesas». Mientras los ecos de sus palabras se desvanecían en la noche, el pueblo comprendió que sus propias historias se entrelazaban con el eterno relato de Dios, e inmediatamente se encendió en ellos una nueva llama de esperanza. Mientras el amanecer rompía en la vasta tierra de Canaán, el pueblo de Israel se preparaba para lo que prometía ser un día extraordinario. Josué, lleno de espíritu y convicción, se levantó temprano y buscó al Señor en oración. La revelación divina seguía resonando en su corazón, y la promesa de un milagro inminentemente aguardaba a ser manifestada. «Hoy veremos la gloria del Señor», proclamó a los líderes de las tribus, sus ojos centelleando con fervor. «Los gabanitas están entre nosotros, y aunque parezca que hemos hecho un pacto debajo el polvo de la desconfianza, el Señor tiene un propósito más grande para su presencia en medio de nosotros». El pueblo, ansioso por la dirección de Dios y llenos de valor restaurado, se congregó bajo el arca del pacto. Los recuerdos de las victorias pasadas aún vivían en su memoria: la caída de Jericó, la restauración tras el arrepentimiento de Acán y la conquista de Ai. Sin embargo, también eran completamente conscientes de que la tierra que prometía bendiciones traía consigo advertencias de desobediencia. A medida que el día avanzaba,
fueron alertados de que un grupo de reyes cananeos, alarmados por la creciente influencia israelita, se había unido en un plan de ataque contra Gabaón. La ciudad, sabiendo que su alianza con Israel podría ser la única salvación, envió un mensaje urgente a Josué. «Ayúdanos, y ven a salvarnos» era el clamor que resonaba en la campiña, y a Josué no le tomó mucho decidir. «Subamos en ayuda de nuestros hermanos», instruyó con firmeza. «Y recordemos, el Señor va delante de nosotros, no temamos, pues su mano nos guiará». El ejército israelita, con el arca como estandarte, marchó hacia Gabaón bajo el radiante sol, como un poderoso torrente de fe y obediencia. Al llegar al campo de batalla, Josué sintió el peso de la responsabilidad, pero también la certeza divina. «Oh Señor, ¿cómo puedo enfrentar a esta multitud?», clamaba en su corazón. En ese instante, el Señor habló: «No temas, he entregado a tus enemigos en tus manos. Solo sigue adelante y observa cómo despliego mi poder». Mientras se preparaban para la batalla, algo extraordinario comenzó a suceder. Las nubes en el cielo se oscurecieron y la presencia del Señor descendió sobre el campo. Un gran estruendo de truenos acompañaron el levantamiento de la voz de Josué mientras ordenaba al pueblo avanzar, y sus pasos resonaban como un eco del cielo. Los cananeos se alarmaron. El pánico se apoderó de ellos y huían, buscando refugio, pero la ira de Dios se derramó sobre ellos como un torrente implacable. En un asombro absoluto, el pueblo vio cómo el cielo parecía abrirse y grandes piedras caían sobre los enemigos. No solo la estrategia de Josué era eficaz, sino que el mismo Dios había intervenido de una manera que glorificaba su nombre. «Ven, aquí está la mano del Señor», proclamaba la multitud jubilosa. La victoria se selló en una fuerza divina que resonaba en el campo como un poderoso testimonio de quién es Dios. Pero mientras celebraban la impresionante entrega de sus enemigos, un nuevo desafío surgió ante sus corazones. «¿Qué haremos con aquellos que han jurado nuestra paz?», se preguntó el pueblo, mirando a los gabanitas que ahora se presentaban temerosos ante la victoria israelita. Josué, percibiendo el miedo en sus corazones, levantó la mirada al cielo buscando dirección. Hay una lección que debemos aprender sobre la misericordia y la fidelidad en tiempos de peligro. Levantando su voz, se dirigió a los gabanitas: «Como el Señor les ha concedido continuar entre nosotros, de ustedes dependerá demostrar su lealtad a Dios. Este es un nuevo pacto que celebramos hoy, en el cual seréis parte de esta nueva tierra siempre y cuando permanezcan en fidelidad». Y así, el pueblo de Israel, testigos del milagro, comenzó a examinar cómo cada relación y cada pacto se entrelazaban en el gran plan soberano de Dios. Mientras celebraban la victoria, también estaban siendo preparados para lo que estaba por venir. El eco de la sabiduría del Señor retumbaba en el corazón de Josué, revelando que no solo estarían embellecidos por victorias, sino que cada experiencia construía en ellos un carácter aún más fuerte, uno que aprendería a confiar, a ser obediente y a abrazar cada lección. «¡Cuán grande es nuestro Dios!», clamó el pueblo de Israel, llenando el aire con alabanzas. Mas la noche comenzó a caer, y en el silencio del crepúsculo, la inquietud de lo que vendría se cernía siniestramente sobre ellos. De repente, en medio del clamor y las alabanzas, la voz de Dios resonó nuevamente en el corazón de Josué. «Prepárate, hijo mío, porque tu actuación en la lealtad traerá más desafíos en su camino. La grandeza de mi plan se va desvelando, pero hay más que aún debe mostrarse». La curiosidad y el asombro llenaron su ser. «¿Qué será, Señor? ¿Cuál es el siguiente paso en esta travesía extraordinaria?». A lo lejos, sombras de conflicto se extendían, presagiando la grandeza de una revelación que aún aguardaba ser descubierta. Allí, entre la gloria de una victoria y el eco de preguntas importantes sobre la fe, el pueblo entendía que su viaje apenas comenzaba. Cada día traía consigo oportunidades de ver la mano de Dios en acción, un misterio que lo transformaba todo. ¿Qué más les demostraría el Señor para mantenerlos fieles a su pacto? ¿Qué aventuras aguardaban en el vasto horizonte del plan soberano de Dios?